Buenas tardes a todos. Con la erudición y la solidez y firmeza de sus convicciones, que no se alteran por el transcurso del tiempo, sino que nos enriquecen a todos. Debo decirle al doctor Vítolo que en mi caso no es disruptivo sus reflexiones, no son disruptivas, porque pienso exactamente lo mismo. Y para que si alguno me quiere hacer alguna pregunta, y en este plazo asaz breve que tenemos, con tantos oradores, yo les voy a dar mi celular, 44 44 49 56, y mi Gmail, que es jotraenriquez2000@gmail.com, sino el de la Cámara de Diputados de la Nación, que está en todas las páginas. Así que los que tengan alguna duda sobre lo que ha dicho el doctor Vítolo, que yo suscribo totalmente, lo podemos hablar también, me lo pueden comentar. Bueno, rápidamente, pasamos rápido, empecemos a pasar así las filminas. Bueno, el proceso de transferencia de las competencias, a ver si veo bien yo acá, comienza, bueno, en el 94, ya eso está claramente determinado por la Constitución, en el artículo 129, luego viene la aprobación de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la creación del primer fuero, que es el Fuero Contravencional Penal y de Faltas. Me ocupo en ese momento siendo subsecretario de Justicia, de Gobierno, porque no existía ese cargo de Justicia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un secretario de lujo como fue el doctor Juan Octavio Gauna, hoy lamentablemente habiendo fallecido hace ya un año largo, un gran amigo de toda la vida, compañero con distintas promociones del Colegio Nacional de Buenos Aires, implementamos esa justicia que primero funcionó en la calle Carabelas. Acá hay una de las, creo que está algún fiscal, había ahí a Sandra Guardino, y realmente saben de qué se trató aquel momento, cuando empezamos a aplicar el Código Contravencional, la Ley 10 y la Ley 12, el de fondo y el de forma, en unas situaciones excesivamente precarias. Recuerdo que los primeros fiscales que hubo, entre ellos Juan Carlos López y Walter Fernández, no tenían ni siquiera computadora. La primera computadora la hurtaron, lo digo amablemente, de mi despacho. Como no había ninguna computadora en aquel momento, año 97, porque piensen que el fuero penal contravencional y de faltas había que constituirlo en un plazo fatal, que había puesto la cláusula transitoria 12 de la Constitución porteña, por un pedido caprichoso, y subrayo, del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que integraba la Convención Constituyente, porque en ese plazo ya los edictos habían caído, quedaba la legislación contravencional y hubo que implementarlo esto de una manera bastante súbita, ¿no? Volví un poquito para atrás y sigo. Luego se creó, bueno, el fuero CAIT, el Contencioso Administrativo y Tributario. Se aprobó primero en el 99 ese código y se firma el primer convenio de transferencias que abarcaba solamente el tema armas en el año 2000. Entra en vigencia ese primer convenio recién, fíjense ustedes, en el 2003. Ahí después el doctor Sebasco, bueno, con el cual yo he participado secundándolo en mucho de su tarea en el Ministerio Público Fiscal, puede profundizar mucho más todos estos temas. E incluso hoy me hacía en la mañana una reflexión que me decía, acordate que hubo que adecuar, pero quiero que lo explique él, la norma con este convenio había que adecuar, porque teníamos un código que era código de convivencia, se llamaba, incluso se le había bajado el precio, por así decirlo de una manera vulgar, era código contravencional, y hubo que implementarlo, o sea, adecuarlo a la nueva visión con la primera incorporación de las primeras competencias penales. Pasemos a la siguiente rápidamente, porque si no, no quiero... Bueno, el 2004 se firma, bueno, estas son las competencias penales que se van ampliando con el tiempo, se aprueba el Código Procesal Penal, ya ahí yo era diputado de la ciudad, y bueno, ese código lo trabajamos muchísimo, sobre todo lo trabajó el doctor Sebasco, que fue el que trajinó los pasillos de la legislatura porteña para lograr su aprobación. Se firma luego, entra en vigencia el segundo convenio en el 2008, se amplía el fuero, lo que acabamos de decir, se aprueba el tercer convenio, y en el año 17 se firma el acta acuerdo de transferencia de recursos presupuestarios, primera resignación presupuestaria por la transferencia de competencias judiciales. Me detengo acá simplemente para decir, recordemos, la ley que castró la autonomía porteña, la 24.588, la malhadada ley Cafiero, que evidentemente
produjo un cercenamiento de la autonomía porteña, había quedado subsumido a 4 fueros, que eran el contencioso administrativo tributario, el penal, contravenciones y faltas, perdón, y la justicia vecinal. De lo que se trató cuando se firmó ese convenio, ese acta acuerdo, fue la transferencia de las competencias judiciales ex ante y ex post en lo que se refiere a la competencia penal. Luego se aprueba la ley 5935 que acepta una nueva transferencia que entra en vigencia en el año 19. Pasemos a la siguiente. En el año 17, bueno, el fundamento normativo, eso me parece que huelga comentarlo, queda clarísimo. El resultado este resultado tiene una importancia muy práctica de cómo se fueron las causas, de la cantidad de causas de nación se redujeron un 85% del año 99 al 2002, y en Cava, en el 99 al 2000, tomando un solo año, crecieron un 82,5%. En esto quiero decir que cuando nosotros hablamos del justificativo de que más allá de los sólidos argumentos que dio el doctor Vítola para cumplir con un mandato constitucional, también hay que incorporar acá un dato que no es menor. Este dato lo hemos estudiado, yo estoy hablando mucho quizás durante mi gestión, piensen ya que hace 3 años que estoy en la Cámara, pero hay un dato que para mí me resulta altamente significativo, que es cuando comparamos la duración de los procesos en Nación traspolados a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia criminal y corrección, en materia penal, mejor dicho. En la Nación duran 3 años y medio promedio, mientras en la ciudad duran 124 días. Ni hablemos de las causas de corrupción. Pasemos a la que terminan siendo siempre, finalizan por la prescripción. Sigamos a nivel nacional, ¿no? El fundamento normativo está claro. En esto voy a detener ahora en la segunda parte. Bueno, sabemos todos el 75, inciso segundo, la transferencia de competencias y funciones tiene que ser con las partidas presupuestarias correspondientes. La ciudad no había reclamado hasta la asunción no reclamó la resignación por la asunción de las competencias hasta el año 17. Se encuentra acá la doctora Gattinoni, que trabajó juntamente con la doctora, que no sé si está en la sala, la doctora Ana María Martínez, trabajaron infatigablemente con el tema de hacer un cálculo acertado, tanto nosotros con Ana María como Germán Garabano con María Gattinoni, éramos las dos partes de Nación y Ciudad Autónoma. Sigamos, por favor. Bueno, el primer convenio ya lo dijimos, era tenencia y importación de armas de uso civil y suministro. Sigamos, el segundo convenio ya abarcó 14 competencias más, que son las que están ahí. Esto me parece que hay tantos acá, veo también a la doctora Molina, así que esto pasémoslo rápido porque simplemente esto, si alguno lo quiere tener para ordenarse, muchas veces es bueno, cuando uno tiene que dar una exposición o algo. Esta es la nueva transferencia de competencias, que ya abarcó estos 6 delitos, y después quedan los otros, sigamos, este es el nuevo convenio, este es mucho más abarcativo. Hacemos todo esto. Bueno, y acá vamos a la transferencia de las competencias penales de la reasignación de recursos. El 8 de septiembre del año 2017, representantes, como ya dije, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habíamos suscrito el acta acuerdo al que se refería el segundo convenio de transferencia, transferencia progresiva de competencias, y ahí determinamos en ese acta acuerdo que se firmó en septiembre del 17, que la deuda de Nación a la ciudad por las competencias, piensen que estamos hablando penal, porque si empezamos a hablar del tema KIT, tenemos que pensar que la justicia civil ordinaria fue desguazada en más de un 70% de sus causas que pasaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy hablando específicamente de lo que se refiere a ejecuciones fiscales y a otras competencias que fueron absorbidas por el KIT. Esto es muy importante destacarlo porque nunca, como Ciudad Autónoma, se ha reclamado esto. La deuda de Nación por las transferencias mencionadas por el periodo del 08
al 16 abarcó 2.240 millones de pesos. Y el monto anual, estoy hablando del 17, debe abonar a la ciudad por ese concepto 200 millones de pesos anualmente. La metodología para el cálculo fue muy sencilla, tomó la cantidad de causas que anualmente ingresaban a la justicia nacional en lo penal, o sea, la criminal y correccional y penal oral, por cada delito transferido, se determinó un porcentaje y eso se extrapoló por una fórmula polinómica al presupuesto, desguazando las causas que evidentemente, obviamente del presupuesto nacional se eliminaba la parte que era federal y quedaba exclusivamente lo que hacía la justicia criminal y correccional, más llamada justicia nacional, más allá y abonando lo que decía el doctor Vítolo. Las es que sacamos, en esto yo como había dicho, se trabajó muchísimo, se tomó incluso en cuenta una suma a resignar por la desfederalización de los delitos vinculados a la ley de estupefacientes a partir de enero del 19, y las conclusiones finales fueron las siguientes. La Nación debería haber abonado a la ciudad la suma de 206.000 millones de pesos por los 9 meses del año 19. Después no sé qué ha ocurrido, pero a partir del año 19 la ciudad deberá recibir, esto lo leo para no equivocarme, la suma de 886 millones de pesos por la desfederalización de los delitos, ya lo dije, de la 23737, de 1.257, etcétera, por el 22,44% de las causas ordinarias hasta la tercera transferencia. No porque fue quizás el mandato más contundente que lamentablemente por circunstancias que hacen a un tema aritmético, porque en definitiva, como digo yo siempre, la democracia en determinadas situaciones como son los órganos parlamentarios se reduce a una ecuación matemática. Quien tiene más votos obviamente es el que impone su voluntad, sobre todo cuando tiene además la virtualidad de capturar votos que fueron en las elecciones en otra dirección y no para integrar el oficialismo, pero es una cuestión que quiero dejarla al margen. Nosotros hemos presentado, hoy está en situación, fuimos presentando distintos proyectos, en mi caso particular, de las transferencias de las competencias penales ordinarias que aún no se transfirieron y después, con un trabajo muy intenso que hicimos, la verdad que el tiempo, disculpen que hablo tan rápido, pero el tiempo, quisiera contar muchas otras cosas más, como por ejemplo un tema que hicimos con el doctor Carlos Rívolo y con el doctor Raúl Ple, el doctor Stornelli, que era, bueno, Carlos Rívolo como presidente de la Asociación de Fiscales, que queríamos que la gente, que el personal que pasara de la Justicia Nacional Ordinaria a la porteña, más allá de que todo el tema de la obra social, como ustedes conocen, equiparación salarial, garantía de inamovilidad, de independencia, por supuesto, de los jueces, eso estaba, pero lo que nosotros queríamos era que fuera en forma voluntaria y generando la posibilidad de listas que si pudieran, de listas de gente que se ofreciera voluntariamente. En esto me ayudó muchísimo, porque hay un componente etario, muchas veces la gente de más de 55 años no quiere pasar porque les parece, bueno, hasta una incomodidad aprender pasar de un sistema a un sistema acusatorio, bueno, que ya se tendría que estar implementando en todo el país y no solamente en Salta y Jujuy, y ahora si Dios quiere lo vamos a hacer también en Mendoza y Rosario, pero no quieren aprender nuevos procedimientos y por supuesto que la gente más joven quiere abrirse un espacio, una carrera, y en esto me parece fundamental. Para cerrar, porque veo que el tiempo, como siempre, es muy, muy breve, les quiero decir de que los convenios que se suscribieron en el año 17, más las presentaciones que yo hice del traspaso de todas las competencias nacionales ordinarias a la ciudad autónoma, que tiene estado parlamentario, el convenio tampoco lo ha perdido, se encuentran hoy en tratamiento en el tema específicamente penal. De los 4 convenios que firmaron Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri en enero del 17, 2 entraron por el Senado, que fueron los que más fácil menos inconveniente tenían, que era el de competencias penales, como el del registro de la propiedad inmueble, que duerme en el sueño de los justos. Por el otro lado está el de relaciones de consumo, que entró por diputados, y el de la IGJ,
que también entró por diputados, que llegó a tener en IGJ dictamen de comisión, nunca se trató en el Pleno. Esos perdieron estado parlamentario, más allá que yo los representé. Y el otro, que Nacho Biglieri, el doctor Biglieri, consejero de la magistratura, está trabajando intensamente, es con la creación de, que fue judicializado todo este tema, como todos ustedes saben, y que más allá de que la transferencia está como es un fuero que nunca se había creado en el orden federal, en el orden nacional, evidentemente la ciudad ha avanzado en esto. Yo les quiero decir que, con esto concluyo, que realmente lo que se trabajó intensamente en el Ministerio Público Fiscal y en el Consejo de la Magistratura todos estos años, que he podido participar en ambos órganos como integrante de los mismos, me llena de orgullo, como me llena de orgullo que tenemos una justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realmente es un ejemplo, no lo digo por adular, hay muchos amigos míos que se encuentran en este panel, defensores, asesores tutelares, fiscales y miembros del Consejo de la Magistratura y jueces, pero es una justicia realmente que, como constituyente del 96, puedo decir que se están cumpliendo aquellos mandatos constitucionales plasmados en el 108 de tener una justicia independiente de las partes en el proceso. En buena hora, abonando lo que decía Alfredo, que hayamos tenido un reconocimiento tan contundente, un respaldo tan sólido por parte de la Corte Suprema a partir del fallo Corrales y sobre todo con el fallo Nisman. Avancemos en esa dirección, que me parece que es lo que los porteños se merecen y no es solamente un capricho, sino que cumplir, por un lado, con un mandato constitucional y por otro lado, tener una justicia ágil, moderna, con principios de celeridad, de gestión adecuada de todo el proceso judicial, con oralidad, con inmediatez y que permitan un acceso a la justicia adecuado. Muchísimas gracias, buenas tardes.